un debate en el mundo hoy en día, pero no es un debate de ahora, es un debate que viene de muchos años, muchas décadas, muchos siglos atrás. Es el debate entre el internacionalismo y el nacionalismo. Y hay mucha gente que defiende con gran encono cada una de estas posiciones. Esto me vino a la mente, este tema, al leer precisamente un ensayo de los ganadores del Premio de Caminos de la Libertad: Liberalismo, Soberanía e Identidad Nacional. Y es muy grato para mí tener precisamente con nosotros a Olaf Dirkmaat. Él es académico, es doctor en economía por la Universidad Rey Juan Carlos de España, es originalmente de Países Bajos. Ha formado parte de startups en el sector financiero, colabora actualmente con la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y es maestro en la Escuela de Negocios, es maestro en esa Escuela de Negocios y es codirector de UFM Market Trends. Y bueno, pues me parece interesante, Olaf, que un neerlandés viviendo en Guatemala gane un premio en México hablando sobre la identidad nacional. ¿Podemos preservar la identidad nacional en tiempos de la globalización? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Y cómo debe ser esta identidad nacional? Sergio, primero, gracias por las amables palabras de introducción. Sí, esta inquietud justamente viene de esta mezcla extraña. Yo soy un gran fanático de estudiar la historia y concretamente la historia de mi país, uno de los primeros países que logra dar el salto y que realmente es una de la cuna del capitalismo, suelo decir yo. Y luego el contraste con un país como Guatemala, que tenemos aquí a la par, que es un país que tiene más de 20 idiomas, que tiene culturas distintas y donde todo está por debajo de un Estado. Entonces, este contraste de un Estado con muchas naciones adentro y también un lugar como Países Bajos, que por mucha razón se llama Países Bajos, porque era una especie de confederación de países tal como la Suiza moderna todavía es. Entonces, esa inquietud viene justamente de estos viajes y de estar mucho tiempo fuera de mi propio Pero de país. alguna forma la identidad nacional surge también por las imposiciones externas. Yo siento que los Países Bajos se consolida como una nación por la invasión española, por el deseo de España de imponerle reglas y religión a los Países Bajos. Bueno, esa es la parte interesante porque por ejemplo, la Declaración de Derechos que conocemos tan bien de Estados Unidos, realmente hubo una Declaración de Derechos ya en Países Bajos al liberarnos del Imperio Español, que realmente es un documento que frente al potencial tirano, el Estado como potencial tirano, define los derechos de las personas, los derechos individuales de las personas. Y esto termina siendo parte fundamental de la identidad neerlandesa, que hasta la fecha hay discusiones muy interesantes al respecto. Por ejemplo, hace unos 20, 25 años hubo un sociólogo holandés que trató de definir qué es la identidad nacional neerlandesa y era muy liberal. Estamos hablando de libertad de expresión, de la iniciativa privada y la propiedad privada, de igualdad de derechos entre hombre y mujer, y entonces él define así la identidad nacional de mi propio país. Y obviamente la historia de él es muy interesante porque se metió a la política y 2 semanas antes de las elecciones nacionales llega un activista de izquierda y lo pega un tiro por la cabeza. Él iba a ganar las elecciones, pero dejó este legado, esta reflexión sobre, bueno, ¿qué es entonces la identidad nacional de un país como Países Bajos o cualquier otro país europeo? ¿Y cuáles son las amenazas modernas ante ese tipo de Ahora, vemos valores? algo curioso en Países Bajos, y déjame seguir, podemos hablar también de Guatemala o de México, pero, a ver, en Países Bajos, lo dijiste y con mucho orgullo, es la cuna del capitalismo, efectivamente, del capitalismo liberal. Yo ni siquiera lo llamo capitalismo, sino el sistema de libre empresa. ¿Por qué? Porque siento que no es el capital lo que la define, sino la libertad de empresa. Pero lo curioso es que hoy vemos en estos tiempos en los Países Bajos, por una parte, los intentos de fuerzas políticas más conservadoras que pudiéramos pensar, de izquierda y de derecha, tanto los grupos antimigrantes en la derecha, pero también los grupos que se oponen al desarrollo, a que operen los aeropuertos, que buscan prohibir vuelos porque estos no coinciden con la visión que ellos tienen de una utopía sin tecnología. ¿Cómo explicas todas estas fuerzas contrarias al liberalismo dentro de Países Bajos?
Yo creo que hay una división ahí. Claro, lo que coloquialmente en los medios llamamos derecha europea, realmente son sabores muy diferentes Ujú. y incluso de pensamiento opuesto. Si tomamos a alguien como Pim Fortuyn, él realmente identificando la migración como amenaza, pero no estaba en contra de la migración, Ujú. estaba en contra de la migración de personas que llegaban a un país y cuyos valores directamente se enfrentan, se oponen a los valores de la sociedad Como tradicional aquellos que irlandesa. vienen de países islámicos y pretenden establecer la sharia, la ley islámica, pretenden también modificar las costumbres demócratas y liberales de un país. Totalmente. Y ahí vemos la izquierda que por décadas ha tratado de popularizar la idea de multiculturalismo, Ujú. que suena muy bonito porque todos estamos a favor de diversidad cultural, incluyendo a mí. Me encanta viajar, me encanta además las cocinas, las comidas de cada región y otras costumbres culturales. Me fascina estudiarlas, estar cerca de ellas. Pero lo que termina pasando es que tienes esos choques, por ejemplo, en Países Bajos, por primera vez en muchos años ya vemos matrimonios forzosos entre Ujú. menores de edad, cosa que se Que debiera estar extendió hace prohibida, ¿no? Sí. muchísimo tiempo en la Sí. sociedad neerlandesa. ¿Qué tendría que hacer una sociedad liberal? Vemos, por ejemplo, en Francia ahora que se quiere prohibir el chador, se quieren prohibir los vestuarios islámicos, y esto, por supuesto, es repugnante para muchas mentalidades liberales, pero por otra parte, hay siempre el temor de que lo que se busca con estos vestuarios, estas vestimentas, es impulsar pues una filosofía medieval que me imagino muchos franceses liberales tampoco coinciden con ella. Choca para un liberal porque en principio defendemos obviamente la libertad de cada uno. Lo que hay que reconocer, sin embargo, es el vestimiento es una síntoma de un problema más fundamental, las ideas que llevan a un país. Y esas ideas luego se traducen a vestimento, a, no sé, asesinos de honor familiar, a ciertas tendencias de criminalidad que no lo hemos visto en décadas, antisemitismo, por ejemplo, que no hemos visto en décadas en países como Países Bajos, y ahí realmente se ve un choque de valores donde también la izquierda, promulgando la idea de multiculturalismo, en realidad lo que dice es lo siguiente. Dice, no hay cultura dominante y no hay cultura superior. Hay culturas, identidades nacionales diversas, pero no es que uno es mejor que el otro. Y yo creo que es un tabú político. Es tal vez controversial decirlo, pero yo opino y creo sinceramente que sí hay diferencias entre las culturas. Hay culturas superiores, inferiores, en el sentido de crear riqueza y de generar civilización. En ese aspecto, el multiculturalismo niega esto. Y además lo que dice entonces, si como todos son iguales, las minoritarias, el Estado las tiene que promover. Entonces, quitemos recursos de la cultura dominante, predominante, y las movemos para promover justamente culturas que luego terminan acabando con las propias ideas liberales tradicionales de un país como los países europeos. ¿Qué opinas de la exigencia del gobierno mexicano a la corona española para que ofrezca disculpas por la conquista hace 500 años? Bueno, esa es una buena pregunta. Me recuerda las palabras de Ludwig von Mises, un gran liberal que cito en el mismo ensayo, que realmente consideraba que Estados Unidos y el Reino Unido era una nación, Ujú. dos estados, pero una nación anglosajona. Y es innegable que lo que es México hoy es el resultado directo de una influencia tremenda de la migración y el involucramiento del Imperio Español en esta región. Yo creo que es una negación de las propias raíces de los mexicanos, que no son únicamente indígenas. Se nota mucho en temas polémicos como el tema de la población. Te voy a dar un ejemplo, Sergio. En Guatemala estamos hablando mucho de los 200 años de sometimiento de las comunidades indígenas. Uno va de vuelta a la población hace 200 años, la independencia liberal de Guatemala. Y realmente, ¿qué vemos? Hoy día, una población de 17, 18 millones de personas, y en ese momento eran 100,000 personas en todo el territorio nacional de Guatemala, de los cuales unos 80 tal vez eran realmente indígenas. Entonces, estos reclamos históricos creo que se basan en narrativas políticas que promueven el pensamiento de izquierda, pero además no están fundamentadas en realidad y en hechos. ¿Cuál es tu posición en estos momentos en la Unión Europea sobre el tema migratorio que tanto está dividiendo a la Unión?
El gran problema, que es la otra amenaza que trato de identificar en el ensayo, el multiculturalismo por un lado, que niega que hay una cultura dominante y superior y que debe haber una asimilación cultural. Y la otra amenaza es justamente el supranacionalismo, que lo vemos de forma distinta en países como México y como Guatemala y de una otra forma en los países europeos. Gran parte de las decisiones de migración se toma a nivel europeo y son decisiones tomadas por burócratas, ni siquiera nombrados, ni siquiera electos por las propias poblaciones europeas. Y ahí está el gran problema. Tenemos un traslado de poder y toma de decisión cada vez más a una clase política supranacional, a cortes supranacionales que realmente violan la soberanía de los países. Y entonces, además, este supranacionalismo es muy antiliberal. Entonces, yo creo que esas decisiones de migración, que realmente estamos hablando de condiciones distintas. Hungría no es lo mismo que Holanda, es otro perfil de migrante, otro tipo de reto en la frontera de estos países. Pero yo creo que sí, la afirmación de que un país sin fronteras realmente no puede ser un país es cierto. Yo soy mexicano, nací en México. Cuando he vivido en otros países me doy cuenta de que soy mexicano, no lo puedo evitar. Y sin embargo, estoy a favor del libre comercio, de la relación con Estados Unidos. Siempre he dicho que México tiene más que ver con Norteamérica que con Centroamérica, por mil razones, principalmente económicas. Eh, ¿Qué opinas de ser nacionalista y al mismo tiempo estar a favor de la apertura, incluso migratoria? Yo sí estoy a favor de la apertura migratoria. Claramente yo también, yo estoy muy a favor de la migración. De hecho, yo creo que es lo que tenemos que volver a los liberales clásicos. Ujú, Y ellos hablaban de una especie de patriotismo cosmopolito, es decir, un patriotismo que nos abre al mundo, ujú. que como sabemos bien quiénes somos, O sea, tú tenemos puedes toda ser libertad. orgullosamente neerlandés, vivir en Guatemala y estar orgulloso también de tu residencia en Exactamente, y Guatemala. podemos tener relaciones pacíficas y comerciales con Japón, con el resto del mundo. De hecho, hay una cosa increíble, porque los japoneses nunca querían comerciar con los españoles, Ujú. solo querían comerciar con los neerlandeses. ¿Por qué? Porque nosotros solo queríamos comerciar, no queríamos imponer Y valores culturales y o la religión, religiosos. sí, así es. Exactamente. Entonces, es justamente la visión liberal clásico y el reconocimiento que los derechos individuales nacen en contextos y jurisdicciones nacionales muy específicos históricamente. ¿Tú piensas que la identidad nacional, las identidades nacionales se están borrando o se están manteniendo firmes a pesar de la globalización económica, del turismo, de los movimientos de personas? Yo creo que hubo un intento de arriba para abajo de borrar estas diferencias en las identidades nacionales y creo que va por mal. El rechazo en Europa, por ejemplo, es justamente este ataque a la nación como tal, ¿no? A tratar de borrar esas diferencias culturales, nacionales, que son realmente formidables los obstáculos para que haya una identidad europea, por ejemplo. Mises, Ludwig von Mises y otros liberales reconocían que, por ejemplo, el lenguaje es tan importante en una identidad nacional. Por ejemplo, los cuentos, las leyendas, las canciones, los héroes, todos están vinculados a un grupo de lenguaje específico y por lo tanto hablar del ciudadano europeo, bueno, en un sentido estricto y legal, sí, pero en términos culturales o de abajo para arriba realmente no podíamos hablar de Uno puede una ser identidad nacional europeo europea. y ser español, ser francés, ser italiano, eh, iba a decir ser británico, pero ya no, por lo menos no legalmente. Pero el hecho es que además puede haber una identidad. Bueno, un británico es más cercano a un francés a pesar de las guerras que han tenido de lo que es a alguien de Asia, por ejemplo, ¿no? Sí hay identidades culturales. Hay culturales que traslapan y por la cercanía geográfica van a haber influencia mutua, ¿no? El alemán se parece culturalmente mucho al holandés. De hecho, Ujú. habla un poco de la religión, porque conocemos la tesis de Max Weber, por ejemplo, que dice que el protestantismo realmente es lo que lleva a este gran enriquecimiento hace 300, 400 años en el continente europeo. Yo lo veo un poco diferente. De hecho, lo que yo digo es que el católico holandés, que sí tenemos católicos en Holanda, se parecían culturalmente muchísimo a los protestantes holandeses. De hecho, se parecían más que el católico holandés se pareciera con un católico español. Así es. Pues yo quiero agradecerte el habernos invitado a leer este ensayo Liberalismo, Soberanía e Identidad Nacional, que fue objeto de un reconocimiento en el concurso de Caminos de la Libertad. Y a usted, amigo
que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.